Rescaté el negocio familiar de la quiebra y cerré una venta millonaria. Entonces mi propia madre me dejó en la ruina. Siempre pensé que la traición venía de extraños, de competidores, de socios deshonestos, de personas que tenían algo que ganar. Jamás imaginé que la persona que terminaría destruyendo mi vida sería mi propia madre. Todo comenzó cuando tenía 30 años. La empresa familiar estaba muriendo. Había sido fundada por mi abuelo décadas atrás. Durante años fue una de las más importantes de la región. Generaba empleos, tenía prestigio y era el orgullo de nuestra familia. Pero cuando mi abuelo falleció, todo empezó a derrumbarse. Mi madre heredó el control. El problema era que nunca había dirigido un negocio. Tomaba decisiones impulsivas, contrataba personas por amistad, gastaba dinero que la empresa no tenía y poco a poco las deudas comenzaron a acumularse. Al principio nadie lo notó, pero cuando los proveedores dejaron de confiar en nosotros, la situación se volvió evidente. La empresa estaba al borde de la quiebra, los bancos presionaban, los empleados tenían miedo, los clientes comenzaban a irse y la familia entera discutía constantemente. La mayoría decidió abandonar el barco. Mis hermanos buscaron otros caminos. Mis tíos se deslindaron del problema, pero yo no podía hacerlo. Había crecido viendo aquella empresa. Mi abuelo me llevaba desde niño. Conocía a los trabajadores, conocía las instalaciones y sentía que dejarla morir sería traicionar todo lo que él había construido. Así que tomé una decisión. Renuncié a mi empleo, invertí mis ahorros y asumí la responsabilidad de intentar salvar el negocio. Los siguientes años fueron los más difíciles de mi vida. Trabajaba 16 horas diarias, llegaba antes que todos. Me iba después de todos. Negociaba con bancos, buscaba clientes, reducía gastos, renegociaba contratos. Hubo noches en las que dormí dentro de la oficina. Hubo semanas completas sin un solo día de descanso. Mientras tanto, mi madre seguía siendo oficialmente la propietaria. Y aunque agradecía mis esfuerzos, también comenzaba a sentirse incómoda, porque cada vez más personas acudían a mí, los empleados me escuchaban a mí, los clientes confiaban en mí, los proveedores negociaban conmigo. Sin darme cuenta, me estaba convirtiendo en el verdadero líder de la empresa. Después de 3 años de trabajo, ocurrió algo increíble. Logramos salir de números rojos. Por primera vez en mucho tiempo comenzamos a generar ganancias. Los empleados recuperaron la confianza, los clientes regresaron y el negocio volvió a crecer. Recuerdo sentirme orgulloso, no por el dinero, sino porque habíamos logrado lo imposible. Habíamos salvado una empresa que todos daban por muerta, pero lo mejor aún estaba por llegar. Un día recibí una llamada de una compañía internacional. Estaban interesados en firmar un contrato enorme con nosotros. Era una oportunidad histórica. El acuerdo representaba más dinero del que la empresa había generado en años. Trabajé durante meses para conseguirlo. Reuniones, presentaciones, viajes, negociaciones. Finalmente ocurrió. Firmamos el contrato. Era la venta más grande en la historia de la empresa. Los empleados celebraban. Los directivos estaban emocionados. Yo sentía que todo el sacrificio había valido la pena. Aquella noche fui a casa convencido de que finalmente las cosas cambiarían. No sabía que estaba viviendo los últimos días de tranquilidad de mi vida. 2 semanas después, mi madre me pidió una reunión. Pensé que quería hablar sobre la expansión del negocio o sobre nuevas inversiones, pero la realidad era muy diferente. Cuando llegué, encontré también a un abogado. Aquello me pareció extraño. Entonces mi madre comenzó a hablar. Dijo que había tomado una decisión, que la empresa necesitaba una nueva dirección, que debía proteger el patrimonio familiar y que ya no requerían mis servicios. Pensé que era una broma, una muy mala broma, pero no lo era. Había preparado documentos, había reorganizado la estructura interna y aprovechando que legalmente seguía siendo la dueña mayoritaria, me expulsó de la misma empresa que yo había salvado. La misma empresa que yo había reconstruido, la misma empresa por la que había sacrificado años de mi vida. Recuerdo salir de aquella reunión completamente aturdido. No podía creer lo que acababa de ocurrir. Había trabajado hasta el agotamiento para salvar aquel negocio. Y justo cuando alcanzaba el éxito, me estaban echando. Los días siguientes fueron una pesadilla. Perdí mi salario, perdí mi posición, perdí el proyecto al que había dedicado años. Y lo peor de todo fue que gran parte de mis ahorros seguían invertidos allí. Prácticamente me quedé sin nada. Durante meses me sentí destruido, traicionado, humillado. No entendía cómo una madre podía hacer algo así, pero con el tiempo descubrí la verdad. No se trataba de dinero, ni de estrategia, ni de negocios. Era orgullo. Mi madre no soportaba que la empresa se asociara más conmigo que con ella. No soportaba escuchar que todos hablaban del trabajo que yo había hecho. No soportaba sentir que estaba perdiendo protagonismo. Y ese orgullo terminó costándole muy caro. Porque algo que ella olvidó fue que los contratos, los clientes y la confianza no pertenecían al edificio, pertenecían a las personas, y muchas de esas personas confiaban en mí. Meses después, fundé una nueva empresa. Comencé desde cero, sin oficinas lujosas, sin grandes recursos, sin apoyo familiar, pero con algo mucho más importante: experiencia, reputación y determinación.
Poco a poco los clientes comenzaron a llegar, después llegaron nuevos contratos, luego nuevos empleados y finalmente nuevos inversionistas. Mientras mi nueva empresa crecía, el negocio familiar comenzó a deteriorarse nuevamente. Los problemas regresaron, las malas decisiones también, y el gran contrato millonario terminó cancelándose. 5 años después, mi nueva compañía era más grande que la empresa familiar, más rentable, más estable y más respetada. Lo más irónico ocurrió una tarde. Recibí una llamada. Era mi madre. Necesitaba ayuda. La empresa estaba nuevamente al borde de la quiebra. Por un momento recordé todo, las noches sin dormir, los sacrificios, la traición, la ruina. Pero también recordé algo que mi abuelo siempre decía. No permitas que el resentimiento dirija tu vida. Así que la ayudé. No porque lo mereciera, sino porque yo no quería convertirme en alguien como ella. Aún así, nuestra relación jamás volvió a ser la misma. Porque algunas heridas sanan, pero nunca desaparecen por completo. Rescaté el negocio familiar de la quiebra y cerré una venta millonaria. Y justo cuando creí haber cumplido el sueño de mi abuelo, mi propia madre me dejó en la ruina. Pero al final descubrí algo importante. A veces, perderlo todo es exactamente lo que necesitas para construir algo mucho más grande.